Hay lugares donde los muros no solo sostienen edificios, sino que cargan historias, ideas y hasta batallas. México es un país hecho de murales. Narramos en colores lo que a veces no cabe en palabras. Y aunque conocemos los grandes nombres del muralismo, pocas veces nos detenemos en un espacio que, literalmente, sigue vivo. Hoy, en Palabras Cruzadas, nos adentramos al Museo Vivo del Muralismo, un proyecto único que no solo resguarda obras, sino que la mantiene latiendo, dialogando con nuevas generaciones. ¿Qué cuentan esos muros? ¿Qué tensiones, sueños y símbolos quedaron atrapados en esos frescos que narran nuestra identidad? Para entenderlo, tenemos a dos voces fundamentales de este museo y su visión. Gloria Angélica Falcón, directora del Museo Vivo del Muralismo, quien nos hablará de cómo se conserva y se revitaliza una obra que no deja de hablar. Mario Enrique Romero, investigador de la obra mural del museo, que nos guiará por el significado, los secretos y las historias detrás de estos muros que han visto pasar casi un siglo de transformaciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En todas las redes sociales nos encuentran como @lajornadaonline. Esto es Palabras Cruzadas y yo soy Javier Arandaluna. Si los murales que se encuentran en la CEP, en San Ildefonso, se pintaran en estos días, ¿usted qué piensa que se representaría frente a retos tan importantes que tiene México en este siglo, el siglo XXI, en materia de educación? Se lo pregunto porque estamos en el Museo Vivo del Muralismo en México y estamos con su directora para que nos hable precisamente de esta propuesta estética que, desde mi punto de vista, sigue vigente. Gracias por recibirnos aquí, Muchas gracias, Gloria David. Falcón. Muchas gracias. Pues sí le pregunto, ¿qué se imagina usted que se representaría actualmente con estos pintores tan estupendos? Yo considero que se reformularía la identidad. Tal vez estamos ya más preparados para considerar la gran diversidad étnica que tiene nuestro país. Tal vez estaríamos mucho más preparados para encontrar más representaciones de mujeres en papeles activos, Sí. protagónicos, que es importante. Y tal vez ya nos podemos permitir no presentar una realidad tan idealizada. Piensa que estábamos terminando la revolución, estábamos en unas condiciones muy comprometidas económicamente, había muchas personas que igual les faltaba un brazo, no podían ver, en fin. Y aquí no se presenta esa realidad, se presenta una realidad Muy este, ideal, como dices. herm más utópica, que Utópica. también, se vale, lo necesitábamos. No, pero dices una cosa importante, se quería construir una identidad. Esto somos, esto queremos. ¿Qué lees tú en los murales de ese México? ¿Qué quería hacer entonces? Hay algo que me gusta mucho, me parece que tiene, un fuerte peso en el mundo contemporáneo, no solo en México, y es este protagonismo de lo colectivo. Saldremos adelante con el trabajo colectivo. Las fiestas que importan, digamos, son las fiestas colectivas. Y si bien de repente hay algún retrato de algún personaje, algún héroe en particular, pero, el protagonismo fundamental recae Son grupos, eso es en cierto. grupos. Incluso Eso en el es papel de la maestra, porque hay una maestra que está dando clases. Está en un sí. grupo. Es un grupo el que está haciendo esa dinámica. Y es una maestra que tiene una disposición a escuchar, ¿no? Este acto educativo se construye a partir del diálogo. Eso es, me parece que es bastante contemporáneo. Sí, absolutamente. Y creo que a pesar de que sí me imagino un México más variopinto, más, con más rostros distintos, que se Ujú. han Por ido ejemplo, sumando. sí, población con rasgos, de afrodescendientes, hemos tenido migraciones importantes, Seguimos de teniendo. Oriente, en fin, le seguimos teniendo, y habría que verlo como,
mexicanos que el mundo nos ha regalado, ¿no? Claro. Sí, Este, sí, es cierto que además yo creo que la fuerza de México tiene que ver con esa mezcla. Los distintos se hacen más fuertes, se comparten cosas diferentes y hacen más cosas. es una riqueza la diversidad, ¿no? Y es una práctica. Y hay una cosa que me sorprende, pues es una propuesta, es un discurso visual lo que vemos aquí en estos muros espléndidos, pero frente a este mundo tan lleno de imágenes en las redes sociales, en la publicidad callejera, ¿qué aportaría el muralismo ahora a estos jóvenes que ven otras realidades? Mm, te voy a decir algo que primero lo pensé cuando se estaba rediseñando este espacio y luego lo he comprobado al ver a los visitantes. Esta propuesta de comunicación con recursos, con una economía de línea, con un mensaje directo y claro, con un afán de transmitir mm, una dignidad de las personas, sigue teniendo una vigencia tremenda. Te puedo decir que cuando vienen los visitantes nacionales es un gran viaje emocional el Eso que es tienen. importante, claro, apelan a las emociones. Es estético, pero la estética tiene que ver con lo que nos mueve, lo que nos hace sentir felices o nos puede entristecer. En efecto, te deja, mueve a la reflexión, mueve al comentario, a la interacción, y eso le da vida. Por eso este museo tiene que ser vivo, el No, muralismo. está vivo totalmente. Y uno se pregunta, por ejemplo, en ese mural donde aparecen un grupo de intelectuales, se puede ver más o menos, para algunos que saben que está Salvador Novo, están los sabios, los 7 sabios. Es, esas referencias nos hablan de que Diego Rivera tenía una línea muy clara. Era didáctico, pero quería señalar cosas. En general, ellos, los muralistas que aquí pintaron, ¿qué nos están señalando? Hablan de la educación, muy Ujú. importante, hacen una crítica a los que se dicen cultos. Sí, sienten que no se comprometen como ellos. Exacto. Sí, es cierto. Aunque hubo otras aportaciones Claro. importantes, ¿no? En los contemporáneos. Em, eh, están muy conscientes, y eso escrito por ellos, porque también tuvieron la cualidad de que escribieron sus memorias, que estaban en un proceso de construcción de algo nuevo y eso les emocionaba, ¿no? Hasta dónde podría llegar esto, se sentían así protagonistas, partícipes de la historia. Ujú. De repente, tal vez no aceptaban a otros. Como siempre ocurre, además, Exacto. ven diferente a nosotros y así son. Y pero es un momento muy interesante para poder entender esta construcción del México moderno. Y platícame, ¿cómo nació la idea de hacer un museo vivo con estos murales? Pues desde que inició la administración de López Obrador, se planteó con este compromiso de descentralizar la administración pública y que las secretarías estarían en diferentes estados, Ujú. em, digamos, todo el edificio tendría que cumplir su vocación pública, que por las funciones Secretaría de Educación, pues se había cerrado, Un digamos, recinto, ¿no? Estaba, claro. sí, un recinto cerrado que había que proteger, ¿no? Por las actividades político-administrativas. Em, y la principal cualidad que debía tener entonces era ser público Ujú. y público tendría que ser entendido como la Secretaría de Educación Pública, es decir, para la variedad de mexicanos que somos. Entonces, que estén presentes idiomas
nacionales, que entender que hay diferentes formas de aproximarse al conocimiento, al arte, a la memoria, que no todo atraviesa por cédulas y información escrita, sino que puede ser a partir de elementos táctiles, cápsulas sonoras, digamos, todo lo que apoya. Y hay una cosa bastante interesante y nos habla de la propuesta de los artistas, que ellos no se quisieron limitar al caballete, a la pintura para recintos cerrados, para los museos o las galerías. Ellos quisieron hacer arte público, que se viera. Y están continuando esa intención entonces ustedes ahora. Nos gustaría honrar esa intención. El arte público es importante para la reflexión, es importante para, es un ejercicio democrático. Uno, Y digamos, estético también. y Es alta cultura democratizada. sí. Verán, grandes artistas. De hecho, desde mi punto de vista, el muralismo es la aportación mexicana al arte universal. Es al menos la más dialogante La más que dialogante, claro. conozco. Y es el referente hacia afuera, es parte, digamos, de los rasgos de identidad de México, el muralismo. Así como está el mole y el tequila, los tres grandes son parte del rostro que tenemos fuera. Y qué bueno, ¿eh? Pues sí, fue un trabajo muy intenso que no se hizo en balde, ¿no? Es todo un trabajo colectivo, independientemente de la genialidad y las grandes aptitudes de Rivera, de Siqueiros, ¿no? De esos artistas. Nadie hace un mural solo. No, no, es un trabajo colectivo Todo también, un cierto. ejercicio colectivo. Bueno, ya dijiste Rivera y Siqueiros. ¿Hay otros muralistas? Chávez Murado, Chávez Morado, Nishizawa, Michizawa, de ya, ascendencia japonesa, por cierto. otro Un regalo. mexicano. ¿No? O'Higgins no firma nada aquí, era ayudante, pero también Participó. Estados Unidos nos regaló un mexicano. em, ah, bueno, Roberto Montenegro, Claro. ¿no? Es un personaje que no se le ha considerado lo suficiente y Eso es cierto, eso es cierto. aportó mucho, ¿no? Sí, Y tenemos obras más contemporáneas, digamos, de este siglo. Felgueres, ¿no? Y una propuesta ¿Felgueres aquí en abstracto. mural? Ah, Sí, digamos, es una escultura mural sí. Bueno, a enorme. él le importó mucho el muralismo también. Dice, es que yo quiero que me vean. Yo no quiero quedarme en una En, en- galería, claro. en efecto, porque tiene que ver también con una propuesta de consumo del arte. Es decir, algo para que esté bonito y combine, o para que tú apantalles a alguien en tu oficina, o como inversión, ¿no? Y que cueste más. Es una propuesta de consumo del arte más amplia, ¿no? Que tendríamos que fomentar. Inversión pública. Inversión pública, ¿no? Y esto, al ser una inversión pública, merece ser disfrutado por todos. Maestra, ya que hablas de inversión, se tuvo que invertir para echar a andar este museo. Para poder adaptar este edificio, claro que sí, se tuvo que invertir en generar una iluminación museográfica muy para los importante. murales, la limpieza e intervenciones primeras, siempre pensemos que tienen 100 años o un poquito más, Así es. todos estos murales. El mobiliario museográfico, adaptar museográficamente las salas de exhibición que son complemento a los murales, espacios para talleres, salas de lectura, en fin, poder ofrecer pues un lugar para poder disfrutar y estar. Y es cierto que hay algunos murales que tienen como mensajes ocultos que solamente algunos cuantos pueden
descifrar. Sí, digamos, es parte de la leyenda y la microhistoria, ¿no? Este, en la planta baja, sí, Rivera oculta dentro de una botella, ¿no? Un mensaje y que siempre se quedará ahí. Hay algunas leyendas, también hay leyendas respecto a algunos objetos, ¿Como ¿no? cuáles? Compártanos. Hay una escultura de Atenea que Vasconcelos le pide a Pellicer, le dice: "Tú ve a comprarla, porque si decimos que es de la Secretaría de Educación Pública, nos van a dar carísima. Entonces hay que tener aquí una diosa de la sabiduría, ¿no? Porque la educación, esa es la diosa tutelar, Claro. digamos, ¿no? De la educación". Y en efecto, ¿no? Pellicer, dijo: "Va, ¿no? Compra". Y está la leyenda entre algunos trabajadores de la SEP de que si se mueve esa pequeña escultura, entonces el secretario ya deja de estar en la secretaría, lo mandan a otro lugar, o si traen mala suerte. Eso no lo sabemos. A nosotros nos ha traído bastante buena suerte. Que, vemos que tanto nacionales como extranjeros salen contentos y agradecidos, y eso ya es Pues es muy bastante. importante, claro. Sí. Estéticamente, ¿hay zonas que la gente prefiere? Usted que ha estado aquí ya viendo cómo interactúan las personas que van por aquí o por allá. Y lo pregunto porque hay una zona donde hay un corrido, ¿no? Que es como muy Ah, popular, yo creo eso. Uno se pone a sí. leer ahí el Es corrido. y esa fue una solución muy bonita, que da, Rivera, ¿no? Arriba del corrido de la Revolución hay una letra que se relaciona con las pinturas, con los paneles que uno ve abajo, y es una forma de acercar un poco, eh, recuerda los recursos del cómic, en fin, te va llevando de la mano, Es ¿no? didáctico, Ujú. tiene un interés Es didáctico. un recurso de apoyo, bonito, interesante. Sí. A mí me llama la atención que dicen que les pagaban como a pintores de brocha gorda, así por metro cuadrado. Y me da la idea de que querían realmente decir algo. Les surgía decir algo, Bueno, no solamente hacerse una bolsa económica. siempre la administración tiene dificultades para justificar algunas, actividades, culturales, y en efecto, la forma como podían administrativamente justificar era, pintura de decoración, y se medía por metro cuadrado, y le pagaban, así como, digamos, uno le paga a un maestro albañil que ya reparte entre todos sus Si ayudantes, el metro cuadrado te cuesta tanto. es así, pagaron, ¿no? Entonces le pagaban a Rivera, pero él tenía a su vez que pagar a quien preparaba la pared, a quien, todo los andamios, quienes le ayudaban a, marcar, digamos, en el momento a preparar, en la pared, en el muro. Es una la técnica del fresco es muy exigente porque uno tiene el tiempo muy contado en lo que está fraguando esta mezcla, ¿no? Y ya cuando se quedó como No estaba. puede decir así: "Ay, voy a corregir", No hay, no. claro. Entonces, bueno, pues todo un equipo de personas que tienen que estar ahí muy bien, coordinadas para poder tener este resultado, ¿no? Y no un día, sino, Claro. casi todos los días de la semana para poder lograr las metas. A mí me llama la atención esto que está diciendo que es importante, porque he leído que Rivera pidió una mesa y él les estaba pagando a todos. Les daba, se formaban y les iba pagando su semana, no sé cómo en qué periodo. Y le llegaron a decir, ¿por qué no delega eso en otra persona para que lo dice? Es que trabajamos juntos. Pues sí, efectivamente, trabajaron juntos. Trabajaban, juntos, terminaban, cansadísimos, juntos. Y hay algunas fotografías en archivos históricos de cómo están en el patio del trabajo, en grandes tablones, comiendo, digamos, los que trabajaban la cantera, los,
todos los carpinteros, los diferentes ayudantes que preparaban todos ahí con ropa de trabajo, ¿no? Y En dicen que aquel hasta se sí. ponía a noviar Rivera en los andamios, ¿no? Y también cuando pintaba, pues era tan infiel que luego, O ¿cómo tan se fiel llama? a la pintura. O a la que luego pintaba, ¿no? Tenemos en el mismo piso, ¿no? Pintada en un, rétalo, a Lupe Marín, ¿no? Frida Kahlo Y a grande. Frida Kahlo, que había conocido muy recientemente. Entonces, bueno, pues, ahí se expresan, pasiones, gustos, O la democracia amorosa de Diego Rivera. en efecto. ¿Qué más nos puede comentar, digamos, es que sepa a nivel anecdótico que haya ocurrido con estos murales en su trato con el público? Porque la gente viene, comenta cosas. La gente, disfruta mucho, aquellos murales que reconoce de haber tenido en sus manos y que lo acompañó en su infancia. Entonces, la maestra rural, Zapata, en fin, les emociona mucho. En el segundo día que abrimos al público, el museo, teníamos en la ciudad a muchas personas que venían de Estados Unidos para ver el cambio de gobierno. Y estaban muy emocionados. Recuerdo a uno en particular con 35 años viviendo por cerca de Santa Bárbara, California, y decía: "Es que yo estoy, tomando imagen para llevarles a toda mi gente de allá que vea esto". Este, le llenaba de emoción. Sentía que, me platicaba sus historias de lo duro que ha sido su vida, allá, y que cuando iban, y veían en el centro de Los Ángeles, ¿no? Algunas de esas expresiones, muralísticas, Claro. se llenaban No, bueno, algunos descendientes de esa propuesta muralística están en Estados Unidos, en efecto. Hay muchos murales de gente que está haciendo cosas por allá. y han retomado temas y resignificado, Así es. ¿no? Y estaría muy, muy bonito en algún momento nosotros ver, ¿no? Que es que el público nacional vea qué es lo que se pinta en aquellos lares, Sin ¿no? duda alguna. Y hay cosas interesantes, ahorita que hablaba de Zapata, he leído en varios textos en donde se dice que el lema ese de tierra y libertad de Zapata es la síntesis que hizo Diego Rivera y que está justamente aquí, en la SEP. Pues no sé, será, verdad, o no, pero, tiene esta eficacia simbólica, Bueno, ¿no? él tenía una gran capacidad de síntesis de procesos complejos históricos y llevarlo, digamos, también para construir imágenes muy pegajosas para que uno vaya por el mundo y siempre evoca la imagen del Zapata de Diego o alguna figura Siempre es una emblemática. imagen de referencia, ¿no? Así es. Sí, sigue siendo. Pues muchísimas gracias, maestra. Pues muchas gracias a ti, la pasé muy, muy bien. Mario Romero es subdirector de este museo nuevo, Museo Vivo del Muralismo en México. Hay muchas anécdotas en torno a los trabajos de los muralistas porque eran personas muy activas, muy vivas. Cuéntenos algunas. Con mucho gusto. Antes que nada, bienvenidos. Esta posibilidad de que el auditorio, el público mexicano pueda acceder a su patrimonio, en este caso muy particularmente de Diego Rivera, que pinta más de 1,700 metros cuadrados de murales en casi 6 años. Esta es una narrativa que hace de la historia de México. El artista tiene una gran cantidad de talento, no solamente artístico, en un conocimiento prehispánico que va plasmando en sus murales. Se va 14 años a prepararse a Europa y no viene trayendo un estilo europeo, es un estilo mexicano, inclusive cuando hace una cronología y una travesía por el México, por nuestro México,
pinta una Venus, pero una Venus muy mexicanizada. En este ínter, Diego Rivera trabaja con una técnica mural que se llama el fresco. Esta técnica le exige al pintor estar de corrido 12, 14 o 16 horas de un tirón. Básicamente el muro debe de estar fresco para plasmar su pintura. Si se seca tenía que quitarlo. Y muchas veces, en ocasiones cuando él revisaba el trabajo y no le parecía adecuado, pedía que quitaran todo y citaba a su equipo de trabajo a las 6 de la mañana para iniciar nuevamente su trabajo. Se habla mucho acerca de cómo fue Diego abriendo espacio al muralismo. El que impulsa este movimiento es José Vasconcelos, dándole espacios a los artistas. Es uno de los ejes de trabajo que tiene para educar al pueblo de México, el apoyo de los escultores y de los pintores, darles espacios públicos para que en el contexto que se tenía de que de cada 4 mexicanos solamente uno sabía leer y escribir, esos 3 a través de la imagen, a través de la imagen podían conocer un pueblo deseoso de educación, de beneficios en lo social, en el trabajo, en la libertad de expresión. Pero si me dejan circunscribirme a lo que es Diego Rivera, veremos en este patio, que es el patio del trabajo, donde pinta sus primeros murales en esta secretaría. Oiga, don Mario, hay una narrativa aquí en la Secretaría de Educación Pública. Sí, ¿Nos cómo cuenta no. historias o una historia o cómo está la cosa? En primera instancia, Diego Rivera entra a pintar aquí en 1923. Hablamos de marzo. Los primeros murales los pinta en este patio. Diego Rivera había recorrido el país con Vasconcelos y la tarea que tiene él es de plasmar la vida de México. En la parte de abajo están las actividades fabriles, artesanales e industriales. En el segundo piso, o en el segundo nivel, el primer piso, hace grisayas, son claroscuros, sus murales no tienen color. El nieto de Diego Rivera, Coronel Rivera, nos refiere que es por 3 razones. La dimensión del muro es más pequeño, la poca iluminación y no hay punto de fuga, es decir, las columnas estorban para ver la obra. La temática son las ciencias y las artes. Y llegando a esta parte, Diego Rivera, en base a lo que les platiqué, el problema del analfabetismo, hace una cosa creativa maravillosa. Combina elementos religiosos con elementos comunistas. Y aquí en esta parte la temática es el cielo. El cielo, un pueblo fervorosamente religioso, puede identificar a las criaturas celestiales, a los santos, a la deidad principal, a Dios, o a una trilogía que le han enseñado. Diego Rivera la combina con la doctrina comunista y hace de los santos aquellos personajes que hacen una vida buena por la comunidad. Al morir van al cielo, se convierten en santos y esos santos son Emiliano Zapata, Otilio Montaño, Felipe Carrillo Puerto y Cuauhtémoc, representando al sector agrario. La deidad principal está en la parte de atrás. Tenemos una deidad que es la fraternidad, una deidad solar, griega, que llega a América por el milagro que se da, que el campesino y el obrero se funden en una fraternidad. Entonces es como una síntesis fuerte lo que nos está plasmando Diego Rivera en los murales. Sí, un pueblo deseoso de superarse a sí mismo, de vencer los retos que tiene, las condiciones sociales en las que vive, una lucha permanente, pero en cada cuadro vamos a ver que el pueblo mexicano no se rinde. Y una de las cosas que culmina es que en la educación encuentra el camino para encontrar mejores beneficios o mejores condiciones para su familia. En una escena que es el corrido mexicano, la lucha obrera y campesina derivan en que el triunfo le permite al jefe de familia poder trabajar sus tierras, a su esposa trabajar en actividades de casa, hogareñas, con su familia, y los niños en actividades educativas. Hay otro mural que se llama
alfabetismo, la alfabetización. Ahí están mujeres. ¿Quiénes están ahí? En ese mural particularmente es una mujer que está dotando de libros a gente pequeña y a gente mayor. Estamos hablando de Esperanza Velázquez Bringas, una mujer talentosa de su tiempo. Fue secretaria privada del presidente Elías Calles. Con él y ella y otros personajes fundan una asociación masónica, la Rosacruz-Quetzalcóatl. Ella fue la primera mujer del Tribunal Superior de Justicia. Y entre otras cosas, ella estaba en la sección infantil del diario El Universal. Cuando ella reparte los libros, que no se ve el contenido, pero las pastas rojas, hablan que es la educación, aunque el tinte es comunista, es una educación para las masas, es una educación para el pueblo, es una educación para salir adelante. ¿Hay otros homenajes a mujeres aquí? Sí, ¿Quiénes? muchos. Frida Kahlo, por ejemplo. ¿Y qué hace Frida aquí? Frida Kahlo, en ese tiempo, Diego Rivera tiene una ruptura de su segundo matrimonio con Lupe Marín. Y entonces empieza una relación, primeramente la conoce porque le lleva de jovencita, muy jovencita, sus trabajos para que los pueda revisar y criticar. La cercanía se hace más grande cuando Tina Modotti se hace muy amiga de ella y hay más acercamiento con el artista. Ella empieza a trabajar aquí en el Partido Comunista y viene la comunión, precisamente en las ideas. ¿Y cómo la pinta? ¿Qué hace Frida aquí? La pinta aquí como personaje central de un mural que se llama El Arsenal. Empieza la revolución proletaria. La revolución proletaria, en ese mural está plasmado toda la tesis comunista. Los medios de producción representados por la maquinaria, la fuerza de trabajo por obreros y campesinos, juntos en la tesis comunista generan la plusvalía, de la cual se aprovecha el capitalista haciéndose uno más rico y otro más pobre. En esa situación desigual viene la lucha, recuperar las máquinas, pelear por mejores condiciones, y ella al repartir las armas lo hace para iniciar ese movimiento, porque no hay revolución que se gane con discursos. Lamentablemente la revolución tiene que ser drástica, se corre sangre, como fue en México, que todos conocemos, una lucha en donde participó toda la familia. No hay donde dejar a los niños ni a la esposa. Va la bola, va la mujer cuidando a sus hijos, van ayudando al padre. Los niños participan entregando las balas, cuidando a los heridos. Y todos juntos pues, logran el triunfo, como ya sabemos. Y la primera institución que emana de ese gran movimiento, la revolución, es la Secretaría de Educación, porque se plasma en la Carta Magna y desde antes con Benito Juárez todos los avances que se hacen en la educación, siendo antes de ser presidente, siendo presidente Juárez, y más adelante cuando Venustiano Carranza, que tenía una idea particular de la educación, Villa, que le transmitía también la necesidad de que se pudieran educar a los hijos de los soldados y de sus gentes. Emiliano Zapata, que se rodeaba con maestros. ¿Qué otros personajes podemos localizar aquí en la Secretaría de Educación Pública? Está Zapata. Emiliano Zapata es algo importantísimo porque Diego Rivera es el que va creando la iconografía que hoy todo el mundo conocemos de Zapata. Los primeros homenajes que hace a Zapata es ponerlo con corbata. El único lugar que van a ver un Zapata con corbata es aquí en la Secretaría. De esas 6 representaciones, en 2 lo vemos con corbata. Le vemos un bigote ralito, a veces con sombrero, luego sin sombrero. Cuando lo eleva al cielo lo santifica y le pone en una posición que dista mucho del Zapata actual. La última iconografía que hace del personaje, ya lo podemos ver con el bigote y sombrero ancho, el caballo y el lema. Nadie nos tiene que decir que es Zapata. Con observarlo sabemos que es él. Y en los otros cuadros sí tenemos que explicar por qué razón se pintó de tal o cual manera. Hay una crítica a los intelectuales o algunos intelectuales también plasmado en estos murales, ¿no? ¿Quiénes son? Es increíble cómo es que en el transcurso de esta plática se va llegando a este tema. Efectivamente, Diego Rivera hace una crítica muy feroz al capital intelectual. ¿Quiénes son esos personajes? El primero,
el que fue secretario de Educación y lo invitó a trabajar aquí en la Secretaría, José Vasconcelos. José Vasconcelos lo concibe como un personaje que está muy abstraído en una realidad que no es la mexicana. Está absorto en los cánticos de una mujer, Berta Singerman, de origen argentino, declamadora, que invitó a su proyecto educativo. Otro personaje es un gran educador, premio Nobel de literatura, Rabindranath Tagore, que lo ridiculiza, poniéndole en vez de sombrero un embudo. Otro personaje también destacado en el ámbito educativo que trasciende del porfiriato hasta la posrevolución, Ezequiel Chávez, que fue también rector de la universidad, lo pone sentado en una pila de libros que sustentan el darwinismo social. Algo más o menos así. El darwinismo dice que las especies fuertes son las que sobreviven. Para este escritor y otros, Spencer, que están ahí señalados, pues las clases fuertes son las ricas y las pobres son las débiles, que son las condenadas a extinguirse. Otro personaje, José Juan Tablada, que lo ridiculiza, le pone una cinta como si fuera hippie en la cabeza, las uñas largas tocando un arpa. José Juan Tablada fue un intelectual, es una gente conocida en el tiempo, es un poeta y además es el que introduce el modernismo aquí en la forma de escribir de México. Concha Marín está en otro de los murales. Ella es una destacada comunista, canta corridos, fue la que interviene en que se conocieran Lupe Marín, su segunda esposa, con Diego. Otro personaje que tenemos aquí es Otilio Montaño, el maestro rural que redacta el Plan de Ayala con los ideales zapatistas. Frida Kahlo, que ya comentamos. Hay algunos extranjeros, por ejemplo, Pandurang. Pandurang es un personaje hindú, se va a Estados Unidos, se especializa, se hace agrónomo. Diego Rivera es un imán, todo el mundo lo conoce, hablan de él, llega a México, se incorpora a trabajar en la Escuela Nacional de Agricultura, la Universidad Autónoma de Chapingo, y lo retrata en un mural que simula como si fuera la última cena. Por un lado conocemos el pincel de Da Vinci en la última cena, que al centro pone a la figura principal y a los apóstoles a un lado. Aquí él pone en la cabecera Pandurang y en la mesa repartida toda la sociedad. Obreros, campesinos, gente con lentes, con saco, intelectuales, todo mundo, y un pan que se parte a la mitad, como diciendo que la repartición es equitativa. Personaje que no tiene nombre es la tehuana. La tehuana es importante porque de alguna manera es una resistencia a lo español y además es una herencia cultural de la cual nos enorgullecemos. Otros personajes que podemos ver son los obreros. Él retrata al minero, al campesino, al alfarero, al maestro, a los revolucionarios y por otra parte los enemigos. Los ubica en tres para que no nos perdamos: el capitalista, el líder religioso y el militar. El capitalista porque él es el que acapara la fortuna, la riqueza. El líder religioso porque él es el que permite que ese arreglo social permanezca. La riqueza es en el cielo, en la pobreza es en la tierra. Y el militar, que no permite que se salgan de ese esquema, porque si no por la fuerza se someten nuevamente. Entonces, una vez liberados ellos, entran en un nuevo arreglo, en un orden social. Hay vale la pena comentar. Edward Weston es un fotógrafo famoso. Llega a México con su pareja, Tina Modotti. Fotografían mucho a Diego. Edward Weston le toma una fotografía cuando ya está muy cansado, casi al punto de dormir. Le pide permiso a Diego de usarla en una de sus pinturas y esa pintura viene mucho extranjero norteamericano a buscarla. Se llama el autorretrato. Él se pinta, se llama el autorretrato. Con la ayuda de un escultor y de un pintor, él es el arquitecto de una nueva sociedad. Usted conoce muy bien todos los murales de aquí de la SED. ¿Cómo se imagina que ellos pintarían la nueva realidad de México? ¿Cuáles serían sus temas? Pienso que no cambiaría mucho la temática.
El mural de la minería, la entrada de la mina, se expone a los trabajadores en unas pobres condiciones laborales. El día de hoy no distan mucho, 100 años después, de ver la misma realidad. Les describo rápidamente. En penitencia, uno tras otros, van penetrando a las entrañas de la mina con una escasa probabilidad de salir, una muy pequeña luz de esperanza. Llevan a cuestas su herramienta, uno de ellos un tablón y con el dorso parecida formar una cruz en que se refleja el trabajador de la actualidad que muy posiblemente pidiéndole a Dios el poder salir. La consecuencia es la salida de la mina. La salida de la mina, una vez muy exhausto, el capataz revisa para que no se haya apropiado de algo que no le pertenece. Eso no le pertenece a él, aunque lo haya trabajado. En ese lugar que me da la pauta, déjenme comentarles. Diego Rivera pinta o escribe un poema de un poeta comunista, trabajador minero, doblegado por diario trabajo. Saca los metales preciosos, haz puñales, úsalos y verás que después son para ti. Se hace todo una revolución porque los medios, inclusive llega a oídos del presidente, le dicen a Vasconcelos que le pida a Diego que eso lo quite. Diego Rivera se reúne con el sindicato de pintores, la mayoría comunista, y dicen por esta vez quitarlo. Ahí empieza una inconformidad y un resentimiento con Vasconcelos. El mural que hablamos de los sabios fue pintado cuando Vasconcelos ya no estaba aquí y me da la pauta para hacer un comentario. A la sombra del ángel, una novela de la nuera de Antonieta Rivas Mercado, que es la que hace esa novela, refiere que Rivas Mercado, Antonieta, le dice a Diego: ¿por qué fuiste tan grosero y pintaste a Vasconcelos en un elefante blanco? En un pequeño elefante blanco, porque él era un filósofo universal. Filosofía oriental, filosofía occidental, filosofía mexicana. Entonces, ¿sabes que ese elefante representa un inodoro? Y además lo pinta con una pluma fuente, pero como tintero una basinica. En ambos casos degradando el trabajo de Vasconcelos. Regresando al punto que no he perdido la pregunta. Las condiciones lamentablemente no han cambiado mucho. La clase trabajadora sigue peleando mejores condiciones de bienestar para ellos y sus familias. Y creo que de alguna manera el hecho que se pueda hacer una distribución mejor de la riqueza pudiera permitir mejores temas o mejores temáticas para que fueran a ser pintadas. Pero la realidad no dista mucho de hace 100 años. Hay muchos símbolos aquí en los murales. Hay símbolos comunistas, pero también dicen, no sé, que hay símbolos masónicos. ¿Hay? Es correcto, y déjenme decirles, Diego Rivera, hemos comentado que aparte de su amor que tiene por su historia y pinta elementos prehispánicos, el personaje también con los símbolos esotéricos, símbolos exotéricos, aquellos que por sí mismos se explican o con la poca información, experiencia documental que tenemos los entendemos, pero aquellos que se encuentran que desconocemos. Esos símbolos masónicos los encontramos en muchos cuadros, ¿Cuáles son? Es conocido la escuadra, la regla, los planos. En 1925, él con otros personajes crean la Asociación Masónica Rosacruz-Quetzalcóatl. Todo lo que es el pasaje del cubo de la escalera donde se pinta México, en la última parte, cuando él se pinta en ese autorretrato, está la regla y el compás. Saliendo de ahí, de la escalera, se sale de la oscuridad y lo primero que se encuentra uno son otros elementos místicos, misteriosos, esotéricos. Esa trinidad revolucionaria que está dada por un proclamador, por un mantenedor y por un distribuidor, que son elementos que no sabemos. Aquí, por ejemplo, está la serpiente que se devora por la cola. No sé si diga bien por el acento, uroboros. Las sociedades antiguas nos han dejado su legado
La última más reciente que van conformando la mayoría dicen que por más que se trabaje las condiciones, siempre llegan al principio. Por más esfuerzos que se hagan, está la fábula de Sísifo. Sísifo es una deidad, también griega, que es castigada por Zeus. Voy a quitar mucho de detalle, y es condenado a levantar una piedra y llevarla a la cima de la montaña. Cuando la deje en la cima terminará su castigo. Ya para llegar, algo pasa y se vuelve a caer, y así es por la eternidad. Entonces, una situación como esa la tenemos reflejada. Hay serpientes que se devoran por la cola, hay los números del infinito, serpientes que van hacia arriba, en los números 3, como esa Trinidad nuevamente, las valles y las crestas que forman el número 10. Hay, por ejemplo, en una grisalla, que son esos murales de claroscuros, pone unas aves y pone el número 7. Y volvemos a ver, son 7 las valles y las crestas de las serpientes que pone a un lado. O sea, tiene muchos mensajes que solamente esos grupos conocen y que no creo que nos los puedan compartir. ¿Hay alguna zona de murales o algún mural que llame más la atención a los visitantes? ¿Sí? ¿Cuáles? 2, en particular 2. Uno, el de Frida Kahlo, porque en el mundo la fridomanía fue todo un fenómeno que inclusive llegó por momentos a superar la popularidad de los mismos muralistas Diego Rivera, Orozco, Siqueiros. Vienen a verla a ella, pues ya, pero pintada por su esposo. Y el otro, que tiene que ver con la revolución. Es toda una serie de murales en donde están obreros de todas las nacionalidades del mundo. Viene alguien aquí y dice, oye, en la Revolución Mexicana, ¿a poco había güeros? ¿A poco había gente de tez de color? ¿Había gente como europeo? La tesis de Diego Rivera es comunista. Trabajadores del mundo unidos. Y con su pincel los une aquí. Vamos a ver en esa línea trabajadores europeos, africanos, americanos, norteamericanos, sudamericanos, asiáticos, haciendo la revolución. Si tuviera la posibilidad de preguntarles algo a Diego Rivera o a Siqueiros que pintaron aquí, ¿qué les preguntaría? Yo preguntaría, una de las cosas importantes, ¿por qué no dejaron un legado como memoria de cálculo de sus obras? Una. 2, ¿por qué dejaron tantos secretos que se van revelando con el tiempo? Han tardado mucho. Es decir, 100 años después seguimos encontrando cosas nuevas de ellos. ¿Por qué no nos las repitieron desde antes? Hablemos de Siqueiros en lo particular. En el tiempo que Siqueiros pinta el mural Patricios y Patricidas, hay en la independencia, en la revolución, en la reforma, en los movimientos de México, más héroes varones que mujeres. Posiblemente desconocidas las mujeres, pero el número es mayor. Se adelantan a su tiempo. Siqueiros pinta una heroína y pinta un héroe. Pinta a Morelos y pinta a Josefa Ortiz. Cuando los pinta, él se adelanta con la paridad. Él no tiene problema cuando lo pinta. En ese momento a lo mejor hubiéramos dicho, bueno, si hay más, nos falta Hidalgo, nos falta fulano, Perengano, ¿no? Él pinta. Y en la actualidad, pues es lo que se busca, la paridad de género. ¿Qué más podíamos preguntarles a ellos? ¿Por qué suspendieron su trabajo? Diego Rivera ganaba, según su biógrafo, Bertrand Woffre, 8 pesos por metro cuadrado de pintura. Cuando en una ocasión le hacen una auditoría y el auditor le dice que hay violación de contrato y con la posibilidad de que se rompa, él de manera tranquila contesta 3 días después, la secretaría me contrató por esa cantidad, les hace las cuentas, ustedes me deben. Y al final termina diciéndole, me quedó a deber el gobierno más de 1,500 pesos. Es una cosa que estuvo trabajando mucho. Segunda, Diego Rivera era muy dado también al escarnio. Llegó a decir que comía carne humana, etcétera, cosas que no están vinculadas en estos murales. Yo le podría preguntar a él en qué momento rompió la tesis del idealizar pues, a los personajes de la revolución,
la temática de la revolución y en qué momento es la educación, porque así la pinta él, cuando emerge toda esa lucha en qué es la escuela la que se está construyendo para la maestra, ¿qué viene después de eso? Es lo que yo preguntaría.